Hoy vamos a dar inicio nuevamente, ¿cierto?, a la parte 3 del tema del ayuno, ¿ya? Así que siempre doy estas recomendaciones antes de iniciar. Escriban, ¿cierto?, su nombre, su apellido en el chat para que queden presentes de la clase y también obviamente tengan a mano ahí lápiz, cuaderno, porque vamos a estar tomando apuntes. También nuestra Biblia es esencial. Como ustedes ya saben, ¿cierto? Ya se dieron cuenta. Yo he hecho mano a ustedes también para dar lectura a los versículos, así que ahí tengan su Biblia a mano, ¿ok? Voy a compartir en este momento la presentación. Ahí está, ya. La vemos todos, ¿verdad? Súper, excelente. Como les decía, estamos con la parte 3 y parte final ya de este tema, el ayuno, un pilar de la bendición de Dios, ¿ya? Dios mediante, la próxima semana ya vamos a estar viendo otro tema, pero nos queda solamente un punto que tratar de este que tenemos aquí por delante, que es el ayuno. Pero antes de iniciar en el punto que nos queda, hemos de recordar. ¿Recordar qué cosa dirá usted? Los primeros 4 puntos que vimos, ¿ya? En la primera clase que tuvimos. Y estos primeros 4 puntos trataban sobre el significado de la palabra ayuno, la existencia del ayuno y su ratificación histórica, el ayuno en la Biblia y el ayuno, el puente que conecta lo espiritual con lo natural. Ya, esos fueron los primeros 4 puntos que vimos en la primera parte. Pero vamos a hacer un pequeño resumen también de la parte 2 para poder entender lo que viene a continuación, ¿ya? ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se llamaba el punto 5 que vimos la clase anterior? ¿Lo recuerda alguien? También, sí, el ¿Cómo se llamaba, ayuno, hermano? el ayuno reflejo de nuestra realidad frente a Dios. Muy bien, mi hermana Neida. El ayuno, reflejo de nuestra realidad frente a Dios. Así se llamaba el punto que vimos la semana pasada, ¿ya? Y recordemos que solo tratamos el punto número 5. Y dentro de todo lo que hablamos ese día, de lo que conversamos, de lo que estudiamos, de lo que vimos a través de la palabra, hubo una parte en la que se mencionó a Jesús y la mujer samaritana, ¿ya? Y aquí surge esta pregunta. ¿Qué nos demostraba y confirmaba Jesucristo a través del relato de Juan, capítulo 4, versículo del 31 al 34? ¿Alguien recuerda qué nos demostraba y confirmaba Jesucristo a través de este relato que justamente hablaba sobre Jesús y la mujer samaritana? ¿Alguno de Lo los presentes? espiritual primero. Mi hermana lo acaba de resumir muy bien, en cortas palabras. Pero efectivamente Jesús demostraba y confirmaba que la prioridad, ¿cierto?, era del reino de Dios, era más que nuestras necesidades básicas. Ya como decía mi hermana, lo espiritual primero. O sea, Jesús demuestra y confirma que la prioridad es el reino de Dios. Antes que el comer, recuerden que Jesús se acercaron con el alimento que fueron a buscar. Jesucristo les respondió eh, otra cosa que los dejó sorprendidos y ellos dijeron, ¿alguien le habrá dado de comer? No, él estaba haciendo la voluntad del Padre. Por lo tanto, la prioridad del reino era más importante para Jesucristo. Ahora, vimos 8 puntos, desde la letra A a la H, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Ya, algunos me pueden mencionar cómo se llamaban estos puntos, cómo se llamaban estas características que se mencionaron.
La primera era sujeción completa a la verdad de Dios. Muy bien, mi hermana. La B era símbolo del arrepentimiento. Ya, La C, reconocimiento de las limitaciones. muy bien, ¿cierto? La, Ahí tenemos. la D, reconocimiento de la sabiduría de Dios. Ya. ¿Continúo? No sé si alguien más puede participar. Mi hermana quedó en la letra D. D. ¿Alguien más? La E, Esa- ¿Ya? respaldo, conexión y dependencia. Ya, muy F, bien. autodisciplina y compromiso. Muy La bien. Y, una relación correcta con Dios. ¿Ya? ¿Y La la H? H, el verdadero sustento. Perfecto, mis hermanas. Muchas gracias. Se notó. Ahí yo vi a mi hermana Janet hojeando su cuaderno, que tomó apunte, mi otra hermana también al responder de forma correcta. Esas fueron las 8 características que vimos, ¿ya? Y después de mencionar todas estas características, llegamos a hablar sobre un punto del egocentrismo y la muerte del orgullo, ¿ya? Aquí surge una pregunta con respecto a eso. ¿Por qué el ayuno toma relevancia en este tema? ¿Por qué el ayuno tomaba relevancia en el tema sobre el egocentrismo y la muerte del orgullo? Porque destruye la cultura de la autogratificación. Exactamente, pastor. Muy bien. Era justamente lo que usted mencionaba, ¿cierto? El ayuno toma importancia al destruir la cultura de la gratificación instantánea, que es el egocentrismo. El ayuno tiene el resultado de la muerte del orgullo y la dependencia de nuestras propias fuerzas. O sea, restamos esto para entender que nosotros dependemos de Dios. Y había quedado una tarea. Yo no me olvidé, ¿cierto? Voy a pedir a 3 hermanos solamente. 3 hermanos que de forma voluntaria me digan qué versículo memorizaron, porque lo otro ya era mucho más personal, ¿cierto? No voy a preguntar sobre el punto 1 y 2 de la tarea, sino solo el punto 3, que era memorizar un versículo. Hermana, yo, Ya, dígame, mi hermana. el Salmo 8. Oh Jehová, Ya, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ya. Ahí se memorizó mi hermana un versículo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Veo caritas sonriendo ahí. ¿Alguien más memorizó algún versículo? ¿O nos da un poquito de... Mejor pasamos por esta vez, mi hermana? ¿Sí? Y nos suele pasar que a veces en nuestra mente, ¿cierto? Recuerda la mitad y la otra mitad como que se nos olvida y nos da un poquito de vergüenza, pero es normal. Así que muchas gracias a mi hermana que memorizó ahí ese versículo maravilloso de la palabra del Señor, ¿ya? Y esta tarea era necesaria porque nos es necesario recordar la palabra. Y a veces a uno se le olvida, pero cuando tenemos que echar mano a esto, el Espíritu Santo nos recuerda aquello que a veces nos costó memorizar, pero ahí está. Bien, ya haciendo este resumen, vamos a pasar de lleno entonces al punto 6, el último punto que trata sobre el ayuno, ¿ya? Y este se llama tipos de ayuno en la Biblia. Bien, anote ahí usted en su cuadernito, punto 6, tipos de ayunos en la Biblia.
Y aquí tenemos un pensamiento. La esencia de la humildad parte en el reconocimiento. La esencia de la humildad parte en el reconocimiento. ¿El reconocimiento de qué? De entender que nuestra humanidad tiene limitaciones, ¿ya? De entender que nuestro objetivo tiene que ser aprender cada día. Y obviamente nosotros como cristianos tenemos que aprender a través de la palabra, a través de lo que Dios nos enseña por la palabra, ¿ya? Por lo tanto, la esencia de la humildad parte en el reconocimiento de entender que nosotros tenemos limitaciones. Y entendemos también por la palabra, ¿cierto? Que el ayuno es algo que es necesario para nuestras vidas. Es algo que tenemos que practicar, porque este debe llevar, ¿cierto?, un propósito claro de parte de Dios. Pero surge esta pregunta que tenemos aquí en pantalla. ¿Cómo puedo o debo ayunar? ¿Cómo puedo o debo ayunar? Claramente para nosotros, la respuesta la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Por eso, en este momento, vamos a estar estudiando estos 4 subtemas, ya, de este último punto. Y el primero de ellos va a ser el ayuno total, ¿ya? El segundo va a ser el ayuno sobrenatural de 40 días, que de hecho en la primera clase hicimos mención a él. También vamos a ver el ayuno de Daniel y por último la abstención sexual, ¿ya? Esos van a ser los 4 puntos de hoy. Vamos a iniciar inmediatamente aquí con el punto A, ¿cierto? La letrita A, que se llama el ayuno total. Y aquí los voy a invitar a todos ustedes, mis hermanos, a buscar en Esther, el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. ¿Ya? El libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. El que primero lo encuentre, enciende su Amén. micrófono y le da lectura. Amén. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si parezco que perezca. Muchas gracias, mi hermana. Bien, aquí tenemos palabras de Esther, ¿cierto? Esther ya era reina, ¿cierto? Aquí dice que los judíos estaban en Susa y ella ya era reina. Y quien reinaba en ese momento era el rey Asuero. Pero aquí aconteció algo que puso en conflicto al pueblo judío que se encontraba en Susa, ¿ya? Y recordemos que Esther tenía un familiar llamado Mardoqueo, el cual fue a ella pidiendo ayuda, auxilio. Recordemos que ella se encontraba en un lugar donde podía hacer algo, era la reina. Entonces, ella igual con cierto temor, porque aún siendo la reina tenía limitaciones, solicitó a Mardoqueo, al pueblo judío que estaba en Susa, que ayunaran por 3 días y 3 noches, ¿ya? O sea, hace mención de que era el día completo, ¿ya? No solamente cierta parte, no solamente la mañana, no solamente desde que me acosté hasta que me dieron mediodía, no, fue completo, todo el día, 3 días, un ayuno total, ¿ya? Y dice aquí, cuando el pueblo se vio expuesto a un genocidio tramado por Amán, recordemos que quien tramó todo esto contra el pueblo judío fue Amán. Enterándose de esto, la reina, a través de Mardoqueo, ¿cierto?, llamó al pueblo judío a ayunar por 3 días y 3 noches sin comer y beber ningún líquido. Este ayuno se manifestó en una situación extrema.
y nos damos cuenta que Esther solicitó que se ayunara, incluso ella dijo, yo también lo voy a hacer con mis doncellas y me presentaré delante del rey y que acontezca lo que tenga que acontecer. Si he de morir, moriré, pero voy a levantar la voz, ¿cierto? Voy a ir al rey para también hacer algo por el pueblo. Y aquí es donde vemos el respaldo de Dios a través de este ayuno que ellos realizaron, porque Esther no la mató el rey y accedió a que se acercara para hablar con él, ¿ya? Por lo tanto, la situación del pueblo cambió y ya no peligraron de muerte. Y ellos para llegar a eso, ¿cierto? Hicieron un ayuno total, ¿ya? ¿Nos quedó claro la primera parte? ¿Sí? Súper. Ahora vamos a pasar a la letra B, ¿ya? Letra B, la cual se llama el ayuno sobrenatural de 40 días. El ayuno sobrenatural de 40 días. En la Biblia se registran 3 personajes que fueron instados a hacer este tipo de ayuno. ¿Ya? 3 personajes que fueron instados a hacer este tipo de ayuno. Y como les decía yo, en la primera clase hicimos mención de uno, que de hecho está aquí también nombrado como uno de los primeros, que fue Moisés. ¿Ya? Y en Deuteronomio 9:9 tenemos la cita que confirma esto. ¿Ya? Deuteronomio, capítulo 9, versículo 9. ¿Alguien lo encontró? Amén. ¿Quién lo- Ya, muy bien, hermana, dele lectura. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. El versículo lo dice claramente. Estuvo en el monte 40 días y 40 noches. ¿Ya? Y en esos 40 días y 40 noches no comió ni bebió agua. ¿Ya? Por lo tanto, él estuvo realizando este ayuno. La segunda persona que tenemos que también realizó este tipo de ayuno es Elías, ¿ya? Elías. Y la cita bíblica que respalda esto está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Amén. Dele Se lectura. levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Muchas gracias, mi hermana. Aquí tenemos ahora a Elías. Ya en primera instancia teníamos a Moisés, ¿cierto? Cuando él fue a buscar las tablas de la ley. Pero ahora tenemos a este otro personaje que es Elías, que recordemos que Elías es conocido por hacer algo que eh, causó gran revuelo en aquel entonces, que es como en cierta manera, a los profetas que habían de Baal, ¿cierto? Hicieron una gran aquí estruendo, pero no consiguieron ninguna señal de su Dios. En cambio, Elías sí lo hizo y después de eso, recuerden que persiguió a estos profetas, quitándole la vida, pero hubo una reina que se levantó diciendo que iba a ir en contra de él y él tuvo que huir, ¿ya? Y cuando él huía, un ángel vino a él por 2 ocasiones donde le hizo comer, le hizo beber. ¿Por qué razón? Porque a él le restaba un largo camino. Eso fue lo que le mencionó este ángel. Te resta largo camino, así que come y bebe. Y de hecho, el versículo de aquí, de Primera de Reyes 19, dice, Elías se levantó y comió y bebió. Y aquella comida le dio fuerza para caminar 40 días y 40 noches. Era largo su camino, porque eso fue lo que duró el trayecto. Y en todo ese periodo, él no volvió a comer hasta llegar a Horeb.
¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos otro personaje que también estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. Y el tercero, ¿cierto? Que para nosotros es demasiado importante, es Jesucristo. Y tenemos aquí la cita bíblica de Lucas, capítulo 4, versículo 2. Quien lo tenga, que le dé lectura. Amén. 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 Por 40 días y eran tentados por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Muchas gracias, mi hermana. Lucas nos está hablando de Jesucristo, ¿cierto? Cuando él está por iniciar su ministerio, realiza este ayuno de 40 días y 40 noches. Y dice, allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. Aquí nosotros todos conocemos este relato, ¿cierto? Cuando el diablo también se acercó a tentar a Jesucristo, pero él echó mano siempre a la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que él también realizó este ayuno sobrenatural de 40 días y 40 noches. ¿Ya? 3: Moisés, Elías y Jesucristo. Se llama de esta forma porque no está condicionado a la voluntad humana y no es recomendado para un estado de salud física, ya que es una abstención total de los alimentos a la cual la condición humana no está adecuada a resistir. Ya como hacíamos la aclaración en la primera clase también, este tipo de ayuno no va por la voluntad que nosotros queramos colocar en ese momento. Uno no dice, ya voy a hacer el ayuno que hizo Jesucristo, el ayuno que hizo Moisés. No, porque como bien se dice aquí, podríamos colocar nuestra condición humana en cierto peligro. Todo esto fue con un propósito divino, guiado por el Espíritu, ¿ya? Entonces, el punto B, el ayuno sobrenatural de 40 días. Vamos a pasar ahora a la letra C, ¿ya? La letra C, la cual nos va a hablar sobre el ayuno de Daniel. Aquí tenemos ahora a Daniel. Y vamos a dar lectura ahora a Daniel, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Aquí ya son más versículos, así que también lo vamos a hacer con calma para que todos entendamos. Daniel, capítulo 10, del versículo 1 al 3. ¿Alguien lo encontró? Amén. Dele lectura. Amén, hermano. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera en el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí tenemos ahora a otro personaje, el cual también realiza un ayuno, pero un tanto distinto a las personas que nombrábamos en el punto B, ¿ya? Tenemos a Daniel que dice que él tuvo una visión, y esta visión él la comprendió, pero lo dejó un tanto inquieto, afligido, dice la palabra, ¿ya? Y él decide hacer un ayuno por 3 semanas, que equivale a 21 días. ¿Bien? Donde él dejó de comer algunas cosas,
manjares delicados, ¿cierto? No entró carne ni vino, dice que no se ungió él con ungüento hasta que se cumplieron estas 3 semanas. Por lo tanto, no señala que dejó por completo de comer, no señala que dejó por completo de beber, solo algunas cosas. Este ayuno habla de la parcialización de los alimentos y algunas privaciones externas. Si bien recuerdan en el versículo, dice que él dejó de ungirse con ungüento, ¿cierto? Por lo tanto, él tenía ciertas privaciones y así él manifestaba también o practicaba su ayuno. Y usted dirá, ya me queda un poco claro, pero también tenemos otra cita que también habla de Daniel, ¿cierto? Y nos hace nuevamente mención a lo que Daniel, cómo practicaba el ayuno, ¿ya? Y esta se encuentra en Daniel, capítulo 1, versículo del 8 al 12. Daniel, capítulo 1, del versículo 8 al 12. ¿Alguien lo encontró? Amén. Dele lectura, mi hermano. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas las pruebas con tus siervos por 10 días, y no den legumbres a comer y agua a beber. Muchas gracias, mi hermana. Aquí nuevamente vemos un ayuno que realiza no solo Daniel, ¿cierto? Sino que también hace mención aquí de Ananías, Misael y Azarías. Recordemos que estamos hablando de Daniel capítulo 1, ¿ya? Y aquí hace mención un poco sobre este cautiverio que tienen estos jóvenes y cuando ellos llegan a esta tierra, se les estaba dando de comer aquello que sacrificaban a sus ídolos. Por lo tanto, Daniel, en temor a Dios, a su Dios, solicitó, cierto, al eunuco que no le dieran a comer de las carnes que sacrificaban ni a beber vino de lo que se les estaba mandando por el rey. Y el eunuco en temor también le señala que si él dejaba de hacer esto, peligraba su vida. Entonces Daniel, en cierta manera, le dice, ponnos a prueba, danos a comer legumbres, danos a beber solamente agua y vas a ver que no vamos a nosotros a tener menos fuerza que los demás. Y efectivamente fue así. De hecho, la palabra dice que ellos se veían mucho más vigorosos que aquellos que comían y bebían de los sacrificados a los ídolos. Por lo tanto, nuevamente tenemos a Daniel haciendo un ayuno totalmente distinto, comiendo solo legumbres, bebiendo solo agua, pero buscando estar, ¿cierto? Acorde a cómo le hacía sentir su espíritu en aquel entonces, ¿ya? Que era estar bien con su Dios, no comiendo cosas contaminadas, no contaminarse él ni estos jóvenes que también le acompañaban, como lo eran Ananías, Misael y Azarías, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente, él dejó de lado algunas cosas y otras sí las comió. Y por último, tenemos el punto D, ¿ya?
punto D, el cual habla sobre la abstención sexual. ¿Y por qué se menciona este punto? Porque también habla sobre abstención. Recordemos que cuando hablamos de Daniel, él no solamente se abstuvo de comer, sino también de cosas externas mencionaba, como cuando él se ungía, ¿cierto? Con ungüentos. La Biblia habla también de la abstención sexual, pero esto lo deja muy en claro que es en mutuo acuerdo en el matrimonio y es exclusivo para momentos especiales de oración, ¿ya? Y versículo que confirma esto se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Primera de Amén. Corintios, de la lectura. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en oración y volver a estar juntos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Muchas gracias, mi hermano. Y aquí este versículo es claro, ¿cierto? Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. O sea, todo tiene que ser en común acuerdo, con un objetivo, ¿ya? Parte de lo que hacemos bastante cuando estamos en periodos de ayuno es ir a la oración, es en la búsqueda del Señor, ¿cierto? Por lo tanto, algunas personas, algunos matrimonios en este caso también pueden decidir en mutuo acuerdo abstenerse de relaciones para concentrarse aún más, ¿cierto? Para consagrarse aún más en aquello que están realizando en común acuerdo. ¿Bien? Y llegamos ahora a la conclusión de todo este estudio que hemos estado viendo durante estas 3 clases. A través de este estudio hemos podido llegar a entender que la práctica del ayuno tiene un completo sentido en la realidad del ser humano. Y esto es frente a toda su composición, tanto corporal, emocional, racional y espiritual, y también la conexión de lo natural y espiritual a través del ayuno. No se pueden separar en la realidad bíblica y divina. Para el cristiano, esta práctica se convierte en un pilar de comunión, entrega y fluir del poder de Dios en su vida. ¿Ya? Para el cristiano, esta práctica se convierte en un pilar de comunión, entrega y fluir del poder de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, con todo esto que hemos estudiado durante todos estos días, ¿cierto? Nos damos cuenta que el ayuno no es solamente abstenernos de alimentos, no es decidir el fin de semana voy a hacer un ayuno, lo presentaré antes de acostarme, lo terminaré a mediodía o me voy a esforzar para hacerlo todo el día. Tiene una mayor profundidad, mis hermanos, y a eso es lo que queremos llegar, al conocimiento de entender por qué practicamos el ayuno. Nosotros mismos tenemos el ayuno congregacional, algo que hacemos todos en comunión. Y también a través de este estudio entendemos que es necesario. Tenemos aquí el siguiente versículo que dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Estas son palabras de Pablo. ¿Ya? 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 27. ¿Alguien lo encontró? Amén. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Muchas gracias, mi hermano. Aquí está hablando Pablo.
mencionó él una lista de padecimientos, los cuales tuvo que padecer justamente, ¿cierto?, por la causa de Cristo. Pero él dice esto también, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Padeció muchas cosas, todas por la causa de Cristo, pero él no se vio arrepentido de ninguna de ellas. Y parte de lo que hacemos como hijos de Dios es justamente padecer. Tal vez no vamos a padecer como lo hizo Pablo, ¿cierto?, por llevar la palabra, pero hemos de nosotros también dejar de lado el querer, ¿cierto?, tratar bien a este cuerpo y llevarlo al ayuno también para consagrarnos más, ¿ya? Eso es importante. Nuestros padecimientos no se van a comparar con los de Pablo, para nada, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos realizar ayunos como él lo hizo, que no podamos sentir fatiga por la obra. Hay que hacer a veces trabajos donde tal vez nos cansemos un poco, pero es que son necesarios. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de este estudio. Hasta aquí llegamos, ¿cierto? Dios con ustedes, mis hermanos, con todos nosotros. Él sea ayudándonos para que la próxima vez que venga el ayuno congregacional, donde todos en común, ¿cierto?, acuerdo, dejamos de lado los alimentos para consagrarnos a Dios, sea con mayor conocimiento, con mayor conciencia y sabiendo de que quien va a responder el propósito del ayuno congregacional, ¿cierto?, que es que las almas vengan a Cristo, sea cumplido. Así que el Señor le bendiga a ustedes. Solamente me queda recalcar que si hay preguntas, hay dudas, usted, ¿cierto?, las hace de manera formal en el grupo de WhatsApp y se le va a estar dando respuesta después de que usted haga la pregunta, obviamente. Mi pastor, le entrego a usted. Hasta aquí llega ya el estudio del día de hoy. Ya pues, excelente. Y como le decía nuestra hermana Maritza, hacer un buen uso de la herramienta que tenemos hasta en minutos, que es el WhatsApp. Así que ahí deje sus preguntas, que presto va a estar nuestra